sesión de todos los estudiantes, comenzamos a grabar desde este momento la sesión de tutoría de teoría social clásica, la actividad momento 4. Listos, profe. Listo. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias a ustedes por su participación en la tutoría del momento 4, que pues obviamente tiene el objetivo no solamente dejarles como las bases para la actividad específica que vamos a trabajar en este penúltimo momento del curso, sino pues de que ustedes también tengan como un marco para poder entender en general las teorías, para poder ubicarlas y entender no solamente, digamos, memorizar los conceptos o los aportes o datos biográficos de un autor o una autora, sino entender marcos más amplios de análisis de los autores para que puedan ir como ubicándolos y más adelante tanto los autores clásicos como los que van a ver en teoría sociológica contemporánea más adelante. Bueno, entonces la estructura de la presentación que vamos a realizar el día de hoy es pues el panorama de la sociología marginal para pues trabajar este momento 4, lineamientos para la actividad y algunas normas de citación y referenciación. Bueno, entonces para este tema de la sociología marginal, pues para las personas que vieron un poco la última webconferencia del curso, pues tenemos como base precisamente una de las mujeres sociólogas y pioneras en los estudios de género en Colombia. La profesora Luz Gabriela Arango empieza a trabajar este tema de ubicar al discurso académico en general, el discurso de las ciencias sociales, como un objeto de análisis y no solamente como un método. Entonces, específicamente, obviamente, desde pues la profesora Luz Gabriela Arango, como socióloga, tomó el discurso académico de la historia de la sociología y la producción del conocimiento desde sociología, no solamente como una metodología, como una herramienta, como herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas. Por favor, cierran el micrófono, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, listo. Bueno, entonces decía que pues la profesora no solamente definió a la sociología como un método de estudio, como un método de aproximación al conocimiento sobre las relaciones sociales, sino como un objeto mismo de investigación, un discurso que, bueno, desde otros autores lo podemos definir como un saber-poder, que también genera desigualdades sociales, que produce y reproduce desigualdades sociales en distintos ámbitos. Entonces, pues, como les decía, puede ser un método que tiene unas herramientas teóricas y metodológicas para acceder al conocimiento, pero también es un objeto en la medida en que permite cuestionar la posición de clase, de raza, de género, estas distintas cruces de desigualdades. Permite cuestionar esta idea de neutralidad valorativa que precisamente pues se genera en el contexto de la sociología clásica con Max Weber, y también permite revelar cómo precisamente se van construyendo en las relaciones sociales esas desigualdades que a veces se naturalizan, que muchas, por ejemplo, precisamente las que vemos con estas autoras, desigualdades propiamente de géneros, se ven como lo decía pues una de las autoras, como una costumbre, algo natural, algo que es estático, que no se puede cuestionar, que simplemente está ahí, pero pues desde los lentes de la sociología podemos ver que precisamente hay unos momentos, hay unos procesos que hacen que estas desigualdades se vayan construyendo hasta puede ser como una estructura sólida.
Entonces, bueno, la profesora Luz Gabriela Arango precisamente indica que el análisis sociológico como objeto permite cuestionar la neutralidad axiológica de sus sujetos y objetos de conocimiento y critica tanto sus condiciones de producción como las formas de objetivación pretendidas por la investigación. Bueno, entonces precisamente vemos que la sociología o el surgimiento, que ahí vamos como recopilando elementos que hemos visto en el curso, la sociología nace en un contexto de la modernidad. Y de esto les hablo que es importante que ustedes se queden con estos marcos, estos panoramas, para ir identificando autores, ir identificando por qué hay determinados procesos que conducen o que van desencadenando otros según el curso de la historia. Entonces, ¿qué es? La modernidad se da más o menos entre el siglo XVIII y XIX, se debe mirar en relación de tránsito, no algo que pasa de un día para otro, y hay una serie de convergencia de procesos, de hechos sociales, como la Revolución Francesa, los procesos de industrialización, la Revolución Industrial, el paso del Estado monárquico con un poder unitario de un rey a una organización del Estado moderno occidental burocrático, con especialización profesional, en el que ya hay una organización en términos de tres poderes del poder público y no solamente el del rey. Este paso en términos también religiosos pues de la, digamos, la omnipotencia de la iglesia o el poder absoluto de la iglesia mejor a otras discusiones desde el protestantismo que empiezan a generar otro tipo de ética como ustedes lo vieron con Weber. Entonces, toda esta serie de procesos no solamente se dan eso en hechos, sino en creencias, en ideas dominantes. Y digamos, si hay algo que deja la modernidad es, en términos de estas ideas, es la organización o la configuración en términos de binarios. Siempre todo como en términos de lo positivo y lo negativo, digamos, códigos que indican una parte legítima, mejor una parte dominante y una parte subalternizada. Entonces, algunos de estos códigos importantes para tener en cuenta en lo que es el trabajo con estas autoras es, por ejemplo, Europa, centro del mundo, centro, periferia, hombre, mujer, blanco, frente a esos otros mestizos, afro, indígenas, siempre en esta relación de dominados, dominantes. Entonces, bueno, ahí digamos que desde esta mirada sociológica de cuestionamiento, de evidenciar esos binarios en este ambiente social, también vemos como otro autor contemporáneo, que es Tyler 2018, al igual que la profesora Luz Gabriela Arango, hace ese cuestionamiento a la sociología como objeto, pero no solamente desde la categoría de género, sino desde la categoría de raza, en la medida en que ve cómo la sociología se ha construido como un discurso que no solamente ha privilegiado a hombres sobre mujeres, sino a hombres blancos europeos en el siglo XIX y norteamericanos también en el siglo XX, frente también a hombres afroamericanos, bueno, afro-latinoamericanos en general, frente entonces ahí también ha habido una cuestión de dominación de raza en el discurso académico. Entonces nos quedamos con esas dos ideas, cómo la sociología como objeto permite evidenciar esas desigualdades de género y de raza. Bueno, entonces ya pasando un poco al tema de las autoras específicamente que estamos viendo en esta fase, vamos a tener en cuenta que para el momento 4 les vamos a solicitar específicamente que aborden 4 autoras. Voy a pasar rápidamente para que antes de profundizar en cada una,
Entonces, Jean Marcet, Harriet Martineau, Harriet Taylor Mill y Marianne Weber. Entonces, bueno, ya me devuelvo un poquito en cada uno. Bueno, sí. Bueno, entonces lo que quiero intentar hacer en esta presentación es ver que ustedes intenten generar esa lectura, esa mirada analítica de la obra de cada autor, de cada autora o cada autor, y miren, traten, por ejemplo, de ver cómo se podría ver desde la obra una teoría como objeto y como método de investigación. Entonces, bueno, en primer lugar tenemos a Jean Marcet, las coloqué más o menos en orden cronológico. Nació en 1769 y falleció en 1858. Entonces, en esta primera diapositiva podemos ver un poco de la vida de la autora, pero que también precisamente puede analizarse como objeto. ¿Por qué? Porque podemos ver como su posición, lo que se llamaría un poco más en la sociología contemporánea desde Bourdieu, su posición en el espacio social. Entonces, ella, pues una mujer, una condición de desigualdad de género, pero que nació en una familia adinerada y empezó a partir de su matrimonio con John Gaspard Marcet, médico de profesión, inmerso en todos estos discursos, en todo este trabajo de la química, empezó a tener, digamos, a solucionar, por decirlo así, o a tener una mejor posición dentro de este ambiente intelectual. Entonces fue pionera en el desarrollo de investigaciones y metodologías pedagógicas para la exposición de publicaciones científicas, tanto en química como en economía política más adelante. También fue pionera en el abordaje de temas propiamente científicos, y lo cual era considerado un atrevimiento. Entonces, esto es cuestionar tanto esta relación social entre la posición de la autora y este ambiente que digamos, social, político, económico e intelectual, que de todas maneras consideraba que era un atrevimiento que estuviera una mujer tratando de producir ciencia. Voy a mirar un poquito el tiempo porque la idea es no pasarnos más o menos de las 4:40, 45 para que puedan hacer sus preguntas. Entonces, bueno, varios de sus libros fueron escritos sin su nombre en la portada para que, digamos, fueran considerados válidos. Entonces, ¿qué es esto? Vamos viendo de la sociología, el canon sociológico, el canon de la sociología, la producción sociológica legítima, que es lo que se llama el canon sociológico, y la sociología marginal. Entonces, un texto, un libro, una obra, un congreso, digamos, o cualquier espacio académico que tuviera el nombre de Marx, de Durkheim, de Comte, es algo que, o era algo que, y bueno, aún continúa siendo algo muy legítimo que se reconoce como la sociología válida, la sociología que marca una corriente, que marca así pues toda una historia, pero pues una autora que incluso pues tuvo una formación, investigaciones, publicaciones, tuvo que sacar varios libros sin su nombre en la portada para que pudieran ser como reconocidos. Entonces ahí vamos viendo como un poco la sociología o un análisis de la teoría como objeto. Como método, entonces, ¿cuáles fueron las aportaciones de Jean Marcet? Pues específicamente lo que les decía en química, pero más adelante en economía política. Ella relacionó la perspectiva de ciencias sociales en general con y pues de la sociología en particular. Hizo algunas, pues en este ámbito de la economía, no solamente relacionó pues como digamos algo que tenía impacto solamente en ese ámbito,
sino que la economía nacional también tenía impacto, digamos, es una relación recíproca con los procesos y las relaciones sociales de una nación. Tanto la economía política influía como las relaciones y los procesos sociales, digamos, tenían incidencia en la economía. Entonces, por ejemplo, la determinación de precios estaba inmersa o determinada por interacciones sociales dentro del mercado. Eh, y con esto, por ejemplo, pues ella diferenciaba cómo había un valor podía ser un valor un poco exacto en los procesos de producción de un objeto, de una mercancía, pero el valor, digamos, de consumo digamos, al ofertarlo al mercado, estaba directamente relacionada con la apreciación subjetiva ligada a la posición del consumidor en el espacio social. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tenemos una chaqueta marca, no sé, Adidas, bueno, cualquier cosa, Nike, no va a tener igual valor para una persona que no tiene gusto, conocimiento, interés en ese tipo de marcas, no tiene interés en lucir o no siente que haya, digamos, algún valor adicional para su vida cotidiana tener ese tipo de prendas. Entonces, puede valer 200.000 pesos y a una persona no le interesa tener eso, que puede pensar que es una pérdida de dinero, pero hay otras personas que según su posición, su trayectoria y también obviamente el poder adquisitivo, pueden decir que pues vale la pena comprar una chaqueta Nike de 200.000 pesos y en realidad vale la pena la inversión. Entonces, digamos, esto se refiere un poco a estas diferencias en el valor de un objeto según la apreciación subjetiva, perdón. Entonces, lo que les decía por otro lado también esta relación del análisis de la economía nacional se fundamentó también en estudios propiamente sociológicos relacionados con el tema de la demografía también. Por ejemplo, la estructura familiar de la clase obrera inglesa, que permitía identificar cómo tanto la riqueza de la nación y los procesos en general sociales y económicos de la nación se encontraban afectados tanto como la economía y las relaciones sociales de la familia cuando había un gran número de hijos. Entonces, por ejemplo, ella menciona o estudió el caso de un obrero inglés con 16 hijos y pues veía cómo se afectaba tanto en lo micro la familia particular, como pues esto, digamos, como un fenómeno social, afectaba la riqueza de la nación. Entonces, esta relación que logra, por ejemplo, esta autora entre lo sociológico y lo propiamente económico. Bueno, tenemos a Harriet Martineau, 1802 nació, falleció en 1876, fue la primera mujer socióloga como tal. Ahí también vemos temas como sociología, como análisis de esta producción teórica como objeto, también ubicada en una clase media alta, lo cual le permitió acceder a idiomas, educación especializada, a pesar de estar en un contexto de invisibilización, perdón, en el que pues las mujeres aún no tenían el derecho al voto. Bueno, como periodista, pues en esas profesiones en las que empezó a tener o a ganarse a partir de su trabajo un espacio, desarrolló críticas a desigualdades entre hombres y mujeres en el ámbito educativo. Entonces, su foco, digamos, en estos primeros escritos e investigaciones fue el tema de la desigualdad en el acceso a la educación.
Entonces ella cuestionó que la desigualdad iba más allá del ámbito económico, que era, por ejemplo, lo que trabajaba Marx en ese momento, y pues esas desigualdades también eran de género y de raza. Perdón, ¿alguien tiene una pregunta? No, profe, todo claro hasta el momento. Listo. Bueno. Ay, creo que cerré mi micrófono, perdón. Porfa, cierran sus micrófonos mientras estamos en la exposición y ahorita guardan sus preguntas para el final, para que no suene como esos ruidos de fondo. Bueno, entonces ella empezó a ver esto, a ir más allá de este análisis de las desigualdades propiamente económicas, encontró desigualdades de género, desigualdades de raza, y por eso, a pesar de ser inglesa, pues fue una de las promotoras en Estados Unidos del abolicionismo de la desigualdad. Bueno, y entonces también al ver a la autora, ay, no puedo ver esto. No, al ver a la autora como, o a su producción teórica como método de investigación, es decir, sus conceptos y precisamente los métodos que utilizó, el cómo llega a construir conocimiento, pues se puede ver esas relaciones como de continuidad y discontinuidad con los autores clásicos legítimos. Entonces, por ejemplo, ella siguió la tendencia del positivismo comtiano en cuanto a analizar el funcionamiento de la sociedad como organismo vivo, compuesto por órganos y regido por leyes generales, incluyendo el progreso racional, perdón, que pues era parte de esta teoría de los tres estadios de Comte. Entonces tuvo una continuidad, digamos que siguió una corriente positivista, también cercana a los métodos de las ciencias exactas, como lo trabajaba Comte, pero ella empezó a descubrir esos binarios de los que hablaba hace un momento, esas tensiones que estaban inmersas en estos discursos. Por ejemplo, estas oposiciones entre lo que por un lado mujer, emocionalidad, debilidad, y por otro hombre, racionalidad, fuerza. Entonces ahí se empiezan a ver esos binarios que ya muy temprano empezó a ver. Y en los aportes metodológicos, precisamente, pues continuó estas tendencias positivistas, una investigación social empírica, inductiva, basada en la observación, en la clasificación de datos, en la definición de conceptos, en la relación causa-efecto, en el control del sesgo personal, porque pues el positivismo cree mucho en la separación de sujeto, objeto de investigación, el investigador como si estuviera abstraído de su contexto y no tuviera como, digamos, no estuviera, no tuviera ninguna prenoción frente a sus objetos de investigación, lo cual se cuestiona y cambia totalmente, como lo van a ver más adelante, en la teoría sociológica contemporánea, en general en las ciencias sociales que vienen ya en el siglo XX. Ahorita, como saben, estamos en el siglo XIX, ahorita pues con la teoría sociológica clásica. Bueno, entonces también aportó en el concepto de industrialización, ella también fue pionera en el tema en la economía política, reflexionó sobre cómo estos procesos, al igual que Marcet, que los procesos económicos no solamente están ahí como aislados, digamos, sino que están precisamente recíprocamente influidos por los procesos sociales. Entonces, la especialización de la mano de obra, la división del trabajo, la organización de la producción en fases, el intercambio de mercancías, ella vio como eso, todo ese tipo de relaciones y conexiones, que esa es la mirada sociológica, entre todos estos procesos y pues las relaciones sociales que tanto, digamos, a nivel macro de las instituciones, el Estado,
cómo también, digamos, cómo iba influyendo en la estructura y las dinámicas familiares, por ejemplo, en las dinámicas de la pequeña fábrica. Entonces, estas relaciones permiten hablar de Martineau como una socióloga también. Entonces fue pionera en problematizar los derechos de las mujeres en los primeros años del siglo XIX, especialmente en el ámbito educativo, como les mencionaba, y a pesar, también Marcet y Martineau, a pesar de que todavía no se hablaba propiamente de feminismo, que el término se utilizó solamente hasta 1895. Entonces, miren dónde ellas empezaron a cuestionarse tantas cosas y hasta o sea, procesos un poco de larga duración en los que empieza ya a posicionarse, por ejemplo, el concepto de feminismo y obviamente ver cómo ellas, digamos, dieron su granito de arena para que así fuera. Ahora, bueno, Harriet Taylor Mill nació en 1807 y falleció en 1858. Esta fue una autora con una vida un poco más corta, marcada por la enfermedad y pues que según también por su posición de mujer, y también pues posiblemente por su clase social, no, pues tuvo menos visibilidad su obra. Es una de las autoras que menos tienen producción conocida y recuperada, y se han recuperado algunas publicaciones o algunos manuscritos, pero de forma fragmentaria. Entonces fue una mujer inglesa inmersa en este contexto masculino de la discusión o de la disciplina de la producción teórica en economía política. Recordemos también ahí que en el siglo XIX no solamente surge y se desarrolla la sociología, sino que pues en general varias ciencias surgen porque pues la ilustración representa como digamos, florecimiento, legitimación, fortalecimiento del discurso científico como pues precisamente la verdad legítima. Entonces, en este contexto, ella profundizó en el concepto de matrimonio, que se define, digamos que también hay ustedes para ahorita, como vamos a ver en la actividad, tienen que trabajar en no solamente encontrar definiciones, conceptos así exactos que diga ahí matrimonio es 2 puntos, como lo podemos encontrar en un diccionario, sino tratar de sacar elementos para armar la definición. Porque, pues, infortunadamente, por ejemplo, en el caso de estos autores, o estas autoras mejor, tenemos muy pocas referencias de las que podemos echar mano. Entonces, en el concepto de matrimonio es una institución que promueve desigualdades a partir de hábitos que emplazan a las mujeres en los ámbitos privados. Y también más adelante su trabajo enfatizó en el tema de la igualdad ciudadana, la igualdad de derechos para las mujeres, que se refiere al ejercicio de derechos sociales, políticos, económicos de las mujeres en el ámbito público, en la política, en la economía, en el derecho al voto, pero también en el ámbito privado familiar. Entonces, la igualdad en estos 2 grandes ámbitos que va a marcar precisamente la discusión del feminismo en el siglo XX. Digamos, lo que me refiero que lo que marca esa discusión es la igualdad. Algunas autoras, y eso hace que se diferencien un poco, se estructure, se pueda esquematizar un poco el feminismo, sin conocerlo mucho, obviamente, pero uno de estos ejes centrales son las discusiones que hablan sobre la igualdad de derechos en el ámbito público y la igualdad de derechos en el ámbito privado, que esa última fue un poco más, o es un poco más reciente, la discusión en la que se empieza a hablar, por ejemplo, de lo personal es político.
Entonces, con esa, digamos que esa es una frase célebre para marcar este inicio de la discusión sobre la igualdad en el ámbito privado. Bueno, entonces finalizamos con Marianne Weber. Bueno, Marianne Weber se ubica más o menos al final del siglo XX, pues como ya también habrán leído, ya fue la esposa de Max Weber, uno de los grandes o sociólogos legítimos ubicados dentro del canon sociológico. Fue una mujer precisamente como en los otros casos cercana al ambiente intelectual alemán, pues precisamente pudo seguir o tuvo esa cercanía para seguir algunos de los conceptos y los métodos de Max Weber, pero también tuvo una posición específica en la que desarrolló el concepto o pudo, digamos, primero identificar las desigualdades de género, de clase, de raza relacionadas con la educación entre mujeres y hombres, y sobre todo entre los hombres que son los representantes de esa denominada teoría pura. Entonces, un cuestionamiento que se dio también muy temprano, pues en el siglo XX, siglo XIX todavía, con respecto a cómo se dan esas diferencias en la producción científica. Bueno, entonces les decía que también pues siguió métodos cercanos a los de Max Weber, el análisis histórico de las instituciones y específicamente ella identificó estos procesos de construcción de binarios en el sistema patriarcal reforzados en la modernidad, los binarios de los que les hablaba hace un momento, y cómo en el estudio del matrimonio ella revisó específicamente cómo se dan estas desigualdades entre hombres y mujeres en distintos periodos de la historia, desde la Grecia antigua, pero cómo se agudizan esas desigualdades en el contexto de la modernidad. Bueno. Bueno, entonces precisamente Marianne Weber decía que la libertad de conciencia para decidir debe ser igual para todos los seres humanos. Es un principio básico, simple e inquebrantable en la conformación de las relaciones humanas. Cada uno, cada una debe respetar el mandato de los otros seres humanos de ser un fin, de los otros seres humanos, perdón, de ser un fin en sí mismo. Nadie puede considerar a otro ser humano como un simple medio para el logro de sus fines personales. Bueno, entonces vamos viendo cómo a pesar de pues lo que les decía, que tenemos muy pocas referencias de estas autoras en general, porque sus obras fueron invisibilizadas. Muchos de ustedes, incluso ustedes pueden preguntar de pronto a investigadores, a sociólogos ya graduados, y tal vez no conocen los nombres de estas autoras, precisamente porque en la sociología lo que se supone que se enseñe es a Weber, Marx, Durkheim, Comte, y no este otro tipo de sociólogas que también tienen una mirada particular y muy rica en cuanto a lo que tienen, digamos, el análisis de la desigualdad, en lo que tienen que aportar. Pero a pesar de que tenemos poco y tenemos poco material también para esta fase, porque pues hay varios textos que son más como biográficos, podemos generar estas miradas analíticas para realizar análisis, precisamente para generar productos más profundos, más sólidos, y también para aprender a ver otras teorías en esta relación, por ejemplo, de objeto y método de investigación, que como objeto que se puede ver como tal en esa posición, por ejemplo, del autor en su contexto social,
y como método qué aportaciones en términos conceptuales y metodológicos dejó. Bueno, entonces vamos ahorita propiamente a la actividad, ya teniendo como claro este marco conceptual. No sé si paramos un momentico para, si tienen una pregunta hasta acá, en términos de este contenido teórico, y ya pasamos a la actividad. ¿Tienen alguna pregunta? No veo el chat acá. Sí, profe. Bueno, es una pregunta que combina un poco el contenido teórico que acabamos de ver con lo que posiblemente pueda ir en la columna de conceptos que fundamentan teóricamente. Y mi pregunta era si, bueno, yo ya y mi grupo hemos adelantado gran parte del trabajo colaborativo, ¿no? Y particularmente encontramos algunos conceptos que no son exactamente iguales a los que hemos visto en esta reunión. Entonces, mi pregunta era si obligatoriamente en el trabajo, en los conceptos que fundamentan teóricamente, debemos colocar los que acabamos de ver, o si encontramos otros, también son válidos. Listo. Bueno, voy respondiendo esa pregunta mientras si tienen otras, ahorita los escuchamos. Bueno, pues esta es una propuesta como de los que nosotros mismos, explorando a las autoras en la red de curso, identificamos digamos, que les pueden ayudar a ustedes a hacer conexiones, digamos, y vuelvo ahí con eso. La mirada sociológica es aprender a hacer conexiones, a identificar cómo distintos conceptos se pueden vincular, digamos, de manera transversal entre estas autoras, y también otras conexiones que pues, se pueden hacer entre distintos procesos sociales. Entonces, la idea con estos conceptos es que precisamente ustedes puedan hacer esas relaciones, ver cómo se aproximó cada una de las autoras a estos conceptos. No necesariamente todas los trabajaron todos, pero pues sí, digamos es una propuesta, pero en la medida en que se siga una estructura básica que vamos a compartir a continuación, pues digamos que sí se permitiría que hayan otros conceptos. Entonces, bueno, sí, no sé si paso a la actividad o tienen otra pregunta. Sí, profe, tengo otra pregunta y pues tal vez nos las vas a responder ahorita cuando veamos la parte práctica, y es que como en la guía de actividad no se nos decía cuántas autoras debíamos colocar, en la tabla nuestro equipo seleccionó 6 de las que se nombraban en la lectura. Las 4 que nos acabaste de nombrar y otras 2 que se encontraban en las lecturas. Entonces no sé si hay algún problema por incluir no 4 sino 6 en el trabajo. Profesora Jackie tiene el micrófono apagado. Ay, sí, qué pena, qué pena. Pues la idea con esto sí queremos como, pues es que la idea de como de delimitar conceptos y autoras es que puedan como profundizar un poquito más. Incluso habíamos pensado cómo trabajar solamente dos autoras para que se pudiera como eso, profundizar, como que ustedes pudieran concentrarse en revisar esas dos, pero pues al final pues se llegó a estas 4 autoras, y la idea es que lo puedan hacer bien y como que trabajarlo un poco con esa mirada analítica. Y bueno, si quieren ahí voy conectando como el por qué. Precisamente algunos estudiantes, pues revisando foros ya de los grupos y avances que nos han enviado, hemos identificado que, por ejemplo, sí, bueno, colocan las 6 autoras, voy como en orden, entonces colocan 6 autoras, pero lo que nosotros recomendamos son
estas cuatro, Marcet, Martineau, Taylor Mill y Marian Weber. Entonces, ¿qué pasa con esta segunda columna sobre los principales conceptos que fundamentan teóricamente? Ahí no encontramos conceptos. La mayoría de lo que hemos encontrado como coincidencia en la red de cursos. Lo que hemos encontrado es como datos biográficos, así como que van identificando. Nació en Londres, después nació en 1802, habló sobre matrimonio, habló sobre desigualdad. Y de pronto, incluso hay otro tema que abordaremos ahorita, el tema de plagio. Entonces, para desarrollar otro poquito, entonces, pues se copian fragmentos como para hablar un poco de qué fue lo que dijo el autor. Entonces, pues precisamente eso, de eso no es lo que de lo que se trata esta actividad. Lo que proponemos es que en la columna de autoras representativas coloquen pues la autora, datos biográficos básicos, por ejemplo, este tema, bueno, fechas de nacimiento, de fallecimiento, en dónde nació, estos datos claves que son que tienen interés sociológico, como su clase, su raza, si era, pues digamos, este no es el caso, todas eran mujeres casadas, lo cual también da una posición de legitimidad en un contexto tan patriarcal, pero pues bueno, entonces digamos, fue una mujer casada ¿con quién? Con un hombre científico, con un hombre médico, con un hombre que llevó a que tuviera un poco de, que digamos se diera este proceso de ascenso social. Sin explicarlo tanto, pero esos datos que nos permitan ver que ustedes están entendiendo cuáles son estas claves para ver, para analizar lo que les decía de la autora como, o de la producción de la autora, bueno, y la autora en sí, como objeto de investigación. En la segunda columna, en los conceptos, ya no, lo que pedimos no son datos biográficos, sino conceptos. Ustedes, digamos, partiendo como de, si vamos a un diccionario, se encuentra una definición explícita. Digamos, matrimonio es desigualdad social o igualdad social es. Entonces, puede que en algunas referencias hayamos encontrado, por ejemplo, en el texto completo de Marian Weber o sobre Marian Weber, no, de Marian Weber, cómo se pueden encontrar, por ejemplo, una definición de matrimonio. En la de... en la de... me parece que es Harriet Taylor Mill, ya me confundo un poco entre las autoras, que habla de la... Explícitamente se puede encontrar una definición de igualdad social. Pero en otras, digamos, y con lo que les decía, que en estos textos, como tenemos tan pocas referencias, pues de pronto no van a encontrar esa definición explícita. Matrimonio es, clase social es, industrialización es, exactamente como, pues sí, la definición, sino que ustedes tienen que desarrollar esa capacidad de lectura que les permitan armar el concepto. Pero entonces lo que pedimos en esta segunda columna son conceptos. La definición del concepto, ya sean de estos cuatro, pues de estas cuatro categorías que se proponen o de otras. Y pues ahí tenemos claro que obviamente todas no abordan los cuatro, pero sí hay cruces. Entonces podemos ver que hay algunas autoras que abordan, por ejemplo, Marian Weber y Harriet Taylor Mill, si no estoy mal, son las que más trabajan el concepto de matrimonio, como lo veíamos acá. Sí.
Harriet Taylor Mill y Marian Weber, entonces trabajan el concepto de matrimonio. Pero pues las otras autoras no tanto. Entonces se trata de eso, que ustedes empiecen a ver cómo se puede llegar a una conceptualización de estas cuatro categorías en cada una. Y digamos que otras cosas son aspectos adicionales que no son indispensables, pero que las quiero mencionar y las quiero proponer, primero porque sé que pueden hacerlo con una lectura atenta y empezar a desarrollar esa mirada sociológica, y porque a veces también, pues en la medida en que se exija, pues los estudiantes más se pueden retar a seguir aprendiendo más, incluso a buscar otras referencias de apoyo. Entonces, lo básico va a ser la definición. Como aspecto adicional, que digamos puede mejorar en la nota, es proponemos que ustedes evidencien el método, cómo las autoras llegan a esa definición del concepto. Entonces, por ejemplo, Martin utilizaba métodos cercanos al positivismo, la observación, la descripción. Entonces, que ustedes indiquen métodos, cuáles eran. Lo que les digo, puede ser que no lo diga explícitamente en los textos, pero con una lectura atenta lo pueden llegar a hacer. Y también otro plus en esta columna, que sobre todo de análisis teórico, digamos que es la que más se desarrolla, entonces puede ser esa relación de continuidad y discontinuidad frente a los autores legítimos dentro del canon sociológico y también dentro del canon de la economía política. En las lecturas, por ejemplo, se puede encontrar, como en el caso de Martin, como había una continuidad frente a Comte en cuanto a sus conceptos, en cuanto a sus métodos, en cuanto a la creencia en la teoría de los tres estadios, y había ruptura porque ya identificó que desde el discurso académico se construían estos binarios. Entonces, en esos términos, bueno, no sé si quedó claro esto último, pueden colocar ahí también un análisis breve. Repito que estos dos últimos sería como un adicional y opcional. Entonces, pasando rápidamente, las otras dos columnas son más básicas. Principales obras, por ejemplo, conversaciones sobre economía política, cosas de forma pero que son importantes, los títulos de las publicaciones siempre se escriben en cursiva y entre paréntesis, digamos, solo para mencionarlas cuando se mencionan, que ahorita voy a hablar un momentico de Norma Zappa, paréntesis y el año. Y las líneas de investigación que trabajaron. Entonces, por ejemplo, la línea dentro de la economía política, qué líneas, qué temas trabajaron. Entonces, voy a hablar un momentico de lo de normas APA y ya miramos si hay más preguntas. Bueno, entonces las normas APA son muy importantes, como también lo trabajaba la profe Diana en la web, como una medida de prevención del plagio. Entonces, siempre reconocer el trabajo de otros autores, dar el crédito por los fragmentos o por las obras completas que escribió cada quien. Entonces, reconocer este fragmento pues lo encontré en el texto de Gallego, lo encontré en el texto de Arango, pero eso se hace con una serie pues de normas, con una estructura básica tanto de citación como de referenciación. Entonces, según las normas APA, todo fragmento textual, audiovisual, todo tipo de obra que sea elaborado por otra persona, ya sea que se encuentre en una página web, en un documento académico, libro, capítulo, lo que sea, se debe citar adecuadamente. Entonces las normas APA tienen pues unos criterios tanto de citación como de referenciación. La citación se refiere a esa mención de los autores de los textos en el cuerpo del texto.
en el cuerpo pues del escrito como tal. Y la referenciación se relaciona con el listado al final, lo que se llamaba bibliografía, o lo que se llama bibliografía según otras normas. En el caso de las normas APA se llaman referencias. Entonces, la citación está pues la mención en el cuerpo del texto de algún escrito, de alguna obra que nosotros estamos utilizando, tiene tres formas. Una es la cita o parafraseo, cita narrativa, que es la que, y esto espero que se les quede tanto para todos sus trabajos, esa es la que más se utiliza en estos trabajos cortos, en los cuadros, o es la que deben utilizar mejor. En trabajos cortos, en estos, por ejemplo, preguntas orientadoras, sí, cosas como que no sean un ensayo tan extenso, porque pues la idea es que ustedes con sus propias palabras, y el parafraseo es eso, con sus propias palabras, cómo entendieron, puedan demostrar, pues tratar de organizar y armar como los conceptos y las ideas para mostrar eso, que realmente entendieron. Si ustedes copian y pegan, pues no se va a poder evidenciar eso. Entonces, por ejemplo, bueno, cuando se citan parafraseos, se toma ideas del autor, pero no se incluyen fragmentos literales. Sin embargo, se debe referir cuál es el texto en el que se fundamenta. Entonces, por ejemplo, Weber 1922 plantea que la sociología tiene el objetivo de comprender la acción social a través de la interpretación de sus causas y efectos. Eso no es exactamente lo que dice el texto, pero con el parafraseo, pues digamos, se está demostrando eso, que sí, que se tiene una apropiación del concepto. Acá coloqué en rojo esta M, este coma, la inicial del autor, punto, porque eso es un error. Esta parte que está en rojo, sí se observa, espero que se observe bien colores y todo de la presentación, indica que es un error. Esto siempre se debe colocar solamente el apellido o, digamos, en su defecto, Max Weber, entre paréntesis 1900 el año, y no con esta estructura, porque es errónea para las citas. Las otras citas, tipos de citas muy rápidamente, son las que tienen menos de 40 palabras, se colocan entre comillas y pues esta estructura paréntesis para como tal la mención de la cita, apellido, año y página, sin cursivas usualmente y entre comillas. Para las citas mayores de 40 palabras, según APA, se pasa la cita a otro párrafo, se coloca sin comillas, punto antes, como pueden ver, punto antes del paréntesis, y pues ya como tal la referencia a la cita. En este caso pues hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, aquí Gómez 2006 afirma que va a la cita y al final la página. Pero también podrían decir, bueno, el concepto de matrimonio, bueno, en este caso no, porque recomendamos la cita de parafraseo, pero si fuera un trabajo más extenso, podría decirse el concepto de matrimonio se refiere a, entonces se coloca, por ejemplo, la cita mayor de 40 palabras y Weber 1929, coma, página tal. Entonces, bueno. Eso en cuanto a las citas, las referencias, igual voy a dejarles, vamos a compartir la presentación. Bueno, las citas, hay varios tipos de texto y pues cada vez en la medida en que aumentan las formas de acceso al conocimiento, pues no solamente libros, artículos, capítulos de libro, sino pues ahorita videos, páginas web, blogs, mejor dicho, muchísimas, y la norma APA precisamente por eso se viene actualizando, porque trata de responder a esas distintas formas de producción académica. Entonces aquí, para dejar sin profundizar en cada una, estas son como las básicas. En las normas APA de la UNAD están
muchos más tipos de productos académicos. Y tal vez ustedes pueden decir, pero esto para qué, pero no importa porque es algo de forma, pues algo que de pronto no puede tener mayor relevancia, pero la tiene para que ustedes aprendan a ser sistemáticos y rigurosos en la presentación de sus trabajos. Entonces, en una revista, más adelante en cualquier revista, cuando vayan ustedes a publicar o cuando vayan a publicar un libro, les van a pedir que estén citas y referencias pues muy alineadas con, pues ya sea con la norma APA o los otros sistemas de citación que hay. Esta no es la única, pero es la que utiliza la UNAD para los trabajos. Entonces, bueno, con eso terminamos la explicación. No sé si tienen alguna pregunta, pues más que todo sobre la actividad, que de pronto les pueda, si están conectados. Sí, profe, yo tengo Bueno, es que algunas preguntas. no puedo ver Bueno, el chat, nada. la razón por las preguntas que tengo es porque en la actividad pasada noté que en la rúbrica de calificación se tuvo algunos aspectos que no hacían parte de la propia guía, ¿no? Como por ejemplo añadir los datos biográficos, eso no lo decía en la guía de calificación. Entonces, ven, aunque eso no me afectó ni a mí ni a mi grupo tanto, pues digamos, mi grupo quedó un poco sorprendido e inseguro, ¿no? En esta nueva actividad por cosas que no se dicen en la guía. Entonces, por eso estoy preguntando. Y en ese sentido, quiero preguntarte, mi grupo, pues, tomó a 6 autoras, las 4 que estamos viendo aquí en la reunión y otras 2 que las nombraba la lectura. Y por cada autora estamos desarrollando entre 3 y 4 conceptos en una página de Word cada una, porque no sabemos cuánto debe ser la extensión para que el tutor considere que están bien desarrollados, precisamente por la inseguridad que nos surgió con la calificación pasada. Entonces, no sé si entre 3 y 4 conceptos desarrollados en una página de Word por cada una de las autoras esté bien. ¿Alguna otra pregunta? Y bueno, voy contestando. Bueno, en el momento anterior, pues bueno, digamos que ahí se ve también esas cosas básicas importantes que hay que incluir de cada autor. Puede que la rúbrica, la guía en general no diga explícitamente que hay que incluir ciertas cosas, pero también a criterio de cada tutor se puede, como digamos, pedir o considerar que eso es importante, que pues se va a tener en cuenta. Todas estas cosas también nos sirven como red de curso para proyectar la acreditación, es decir, pues como este mejoramiento, este replanteamiento del curso que se va a hacer el otro año. Entonces, pues, por ejemplo, agregar ese tipo de detalles, pero es importante como que ustedes ya sepan, digamos, se lleven como de aprendizaje que ese tipo de información se debe incluir. Y también como para qué se incluye, como les decía ahorita con las autoras. Entonces, ¿qué tipo de información arroja como luz sobre qué pasó y dónde estaba parada esta autora, qué posición social tenía? Entonces, eso, por un lado, pues sí es bien importante como que lo empiecen a ver y no solamente como una cuestión de forma, sino desde esa mirada sociológica. Y lo de tomar más de las 4 autoras, pues digamos que en la medida en que ustedes vean que en realidad están siguiendo o siguieron ese proceso de definir, de buscar que en realidad los conceptos y no hacer lo que les digo que encontramos en algunos avances de trabajo, pues pueden incluir más autoras.
En el caso pasado, pues digamos, en la calificación que personalmente realicé, sí bajé puntos por trabajar más autoras. ¿Por qué? Porque de pronto eso podía decir que los y las estudiantes no estuvieron pendientes de la explicación, como pues la explicación que dio el profesor Jorge en la web anterior, en la que él decía que solamente se trabajaban pues los autores del canon sociológico y no todos. Entonces, más fue por eso, o sea, porque eso quería decir como, y además pues por el contenido de los trabajos quería decir que de pronto no se estaban, no se tuvo en cuenta la explicación, pero sí, digamos en este caso, trabajan más autoras, pero demostrando que hay una apropiación conceptual, pues no tendría razones para que hubiera una reducción en la nota. Entonces, no sé si con eso fue clara la explicación. Sí, sí, señora. Muchas gracias. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta? No, señora. Bueno, de todas maneras, vamos a compartir pues la presentación y la grabación en los grupos de la profe Diana y yo. Y pues si tienen alguna duda a lo largo de la semana antes de la presentación, pues nos cuentan. Profesora Jacqueline, Sí. nada, muchísimas gracias por haberse tomado el trabajo, por darnos este espacio, por haber invitado a mis estudiantes a que hicieran parte de este espacio. Me parece que fue un momento muy enriquecedor, me parece que se despejaron muchas dudas y ya nos queda más claro. En mi caso no tengo trabajos todavía en los grupos por retroalimentar, no han habido avances, no sé en los grupos de Jacqueline si de pronto hay algún avance pendiente por retroalimentar. Hay que tener cuidado con las retroalimentaciones porque los estudiantes suelen dejar la retroalimentación para los últimos días y así es muy difícil. Cuando uno tiene 100 estudiantes y todos envían su avance del trabajo faltando tan poquito tiempo para el cierre de la fase, es muy difícil revisar a tiempo. Sí, sí, y ahí como que con respecto a lo que dice la profe Diana, a veces como de comprensión y qué pasa precisamente a estos finales de semestre, nosotros podemos tener 100, pero en un curso, solamente en un curso. Entonces, podemos tener más o menos 180, 200 estudiantes en total y pues eso es también difícil y más pues cuando es para presentar avances que revisen, que por favor revisen ya, o hay personas que escriben en fin de semana o a la medianoche y esperan como que pues tener una respuesta inmediata. Entonces, pues también para que lo tengan un poco en cuenta y pues para que sí traten de enviar como con tiempo que se pueda revisar y teniendo en cuenta que son tantos estudiantes, bueno, pues por lo menos en mi caso, las revisiones más detalladas por Skype, con solicitud de especial con tiempo y pues espera como que ustedes sigan estos lineamientos generales que se dan en el foro. Porque bueno, pues también es difícil, algunos profes estamos contratados medio tiempo, hora cátedra, entonces pues no podemos estar pues solamente dedicados a la revisión de trabajo. Entonces bueno, ahí también el aviso parroquial, aprovecho. Bueno, nada, entonces ya con esto le damos cierre a la reunión del día de hoy. Muchísimas gracias, profesora Jacqueline, muchísimas gracias a los estudiantes que participaron. Tanto la profesora Jacqueline como yo estamos ahí atentas a cualquier necesidad o cualquier solicitud especial que ustedes tengan. Feliz resto de tarde y muchos éxitos en su actividad.
Que esté muy bien, chao. Muchas gracias.